Continuar. Como en el calor del evaporador, habíamos mencionado antes que puede ser la temperatura 1 por la diferencia de entropías, también el trabajo neto puede ser la diferencia de temperaturas por la diferencia de entropía. Pero en este caso, para hacerlo de otra manera distinta, vamos a decir que en el inciso C, el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la turbina, que es que es de signo positivo, más el trabajo del compresor, pero este es de signo negativo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y vamos a calcular el trabajo de la turbina y el del compresor. Para hacerlo resumido, pero tenemos que hacer este mismo análisis, vamos a decir que el trabajo neto va a ser igual a simplemente la diferencia de esto es que aquí en vez de simplificarse el trabajo, aquí se va a simplificar el, el calor cuando hacemos el análisis para la turbina y para el compresor. Entonces nos va a quedar otra vez la diferencia de entalpía. Aquí para el trabajo de la turbina nos va a quedar, si nos fijamos en la gráfica, final menos inicial. Aquí está la turbina, aquí está la turbina, y en este lado de aquí está el compresor. Entonces nos va a quedar H4 menos H3. Tenemos que el trabajo de la turbina va a ser H4 menos H3. Y el trabajo del compresor va a ser igual menos el trabajo del compresor. Aquí vamos a tener que va a ser igual a H2 menos H1. Aquí en esta partecita de acá, haciendo un paréntesis, me va a quedar la ley simplificada menos el trabajo igual a la diferencia de entalpía. Por eso es que aquí lo estoy reemplazando con signo positivo. Esta diferencia me tiene que salir negativa y el trabajo neto, o bueno, este resultado es negativo, este de acá, y se van a restar para que no nos confundamos. Porque el trabajo del compresor es de signo negativo y reemplazando todo esto me va a dar el resultado de 26,041569 y me va a quedar en las unidades que estábamos manejando kilojoule por kilogramo. Como no tenemos el flujo másico, otra cosa importante de observar es que cuando nos da flujo másico nos va a pedir tanto el calor como el trabajo en unidades tal vez de HP, de kilovatios y así, etcétera. Pero como no nos da el flujo másico, lo único que podemos hacer es dejarlo en función de la masa, lo mismo acá no podemos multiplicar porque no hay de dónde saquemos el flujo másico. Así que simplemente ahí queda, aunque no nos diga exactamente en qué unidades lo quiere, lo podemos dejar ahí. Y eso sería todo por este ejercicio. Ahora, el siguiente ejercicio es un ejercicio cortito
que dice que un ciclo invertido de Carnot, o sea, un ciclo de refrigeración, con este nombre de aquí también me lo puede dar, que signifique ciclo de refrigeración, tiene un coeficiente de operación de 4. Me está diciendo que CF es igual a 4. ¿Cuál es la relación entre T2 y T1? Vamos por el inciso A. Nosotros sabemos que el coeficiente de funcionamiento es igual a la temperatura 1 entre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Ahora, lo que vamos a reemplazar aquí es el dato que nos está dando. 4 va a ser igual a la temperatura 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 1. Vamos a tratar de llegar a esta forma de acá. Entonces vamos a pasar a esto a multiplicar. Me queda 4 por la temperatura 2, me sale 4 temperatura 2 menos 4 por la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 1. Me voy a quedar con 4 temperatura 2 y voy a pasar este al otro lado y pasa con signo contrario, entonces suma. Me va a quedar 5 temperatura 1 y me está pidiendo T2 sobre T1. Entonces dejo este lado T2 y, y esta T1 la paso a dividir y aquí tenía 5 y el 4 pasa a dividir. Entonces esta de acá viene a ser la respuesta. Luego me dice que si el consumo de trabajo potencia me está dando W es de 6 kilovatios, ¿cuál será el efecto máximo de refrigeración? Nosotros sabemos que el coeficiente de funcionamiento es igual al calor del evaporador. Ahora, una consulta, ¿esa W va con punto? Sí, este kilovatio es lo mismo que decir, a ver cómo te lo digo. Un joule equivale a 1000 kilojoule o kilovatios, sino que la diferencia es esa. Y ahora, perdón, no es así. Ahorita te explico. Un vatio es igual a joule sobre segundo. Entonces, si lo multiplicamos por 1000, me va a quedar kilovatio es igual a kilojoule sobre segundo. Entonces, esto de acá me lo está dando en kilovatios. Entonces, 6 kilovatios van a ser igual a 6 kilojoules sobre segundo. Esto Ya. está por unidad de tiempo y va con puntito. Ahora tenemos el trabajo neto y si lo multiplicamos por el flujo másico, tenemos que va a ser igual al calor del evaporador entre el trabajo neto. Y lo que me pide es esto de acá. Entonces, el calor del evaporador va a ser igual a... Ahora, esto de acá me lo está pidiendo en... Me lo está pidiendo en kilocalorías por minuto. Lo único que debemos hacer aquí son conversiones. Tenemos
coeficiente de funcionamiento por W neto. Y esto va a ser igual a 4, que es número entero, por 6. Ahora vamos a hacer la conversión. Y yo tengo que 1 kilovatio, un kW, un kW, es igual a 860 kilocalorías por minuto. Perdón, 800 kilocalorías. Esto está mal. 1 kW por hora es igual a 860 kilocalorías por, ahora me lo pide en kilocalorías por minuto. Una hora va a ser igual a 60 minutos. Entonces se me va a simplificar esto por esto con esto, y me va a quedar simplemente kilocalorías por minuto. Calor del evaporador va a ser igual a 344 kilocalorías por minuto. Y eso sería todo de este ejercicio. Simplemente conversiones que sí recomendaría que vayan anotando todas las conversiones que menciona el ingeniero y todas las conversiones que encuentren en su ejercicio, para que al momento del examen no estén buscando que en tabla o que en internet y que no les salga tan exacto. Ahora, ¿alguna duda de esto? Hasta aquí, como ven, es simplemente la fórmula de coeficiente de operación y la otra parte de la fórmula que es esto de acá, y la que tiene que ver con las temperaturas. Todo hemos hecho en función de eso y hemos ido despejando. Ahora, para continuar, vamos a ir viendo también lo que es el ciclo estándar de compresión de vapor. Como venía mencionando anteriormente, es que el ciclo de Carnot, ya sea la bomba, ya sea el refrigerador, no, no es posible ponerlo en práctica. No es una aplicación real, es simplemente un ciclo ideal. Entonces, para que este ciclo se pueda llevar a cabo, hipotéticamente se le hace unas modificaciones. Y esas modificaciones vienen en lo siguiente. Ahora, de aquí en adelante va a ser puro ciclo estándar de Carnot. Estas modificaciones ya se denominan ciclo estándar de compresión de vapor. También es un ciclo ideal de compresión de vapor. Ciclo estándar ideal de compresión de vapor. Así lo pueden encontrar en los ejercicios. ¿De qué comprende? De un compresor, de un condensador, de una válvula, de un evaporador. Y adelantándome, como en los anteriores ejercicios de ciclo de Carnot, tiene su determinada gráfica. Ya está preestablecida y va a ser siempre la misma, solamente van a cambiar los datos. Ahora, aquí es importante que vayamos prácticamente memorizando. ¿Memorizando qué? Que en la mayoría de los casos, a la entrada del compresor, el título siempre va a ser 1. A la salida del compresor, siempre va a ser vapor recalentado. Voy a abrir. Siempre va a ser vapor recalentado. Luego, a la salida del condensador, siempre va a ser líquido saturado o título 0. Luego de la válvula de expansión, vamos a tener una mezcla que X va a ser mayor que 0
o 0 menor que X, y menor que 1. X menor que 1 va a estar en medio. Y seguimos con esto. Ahora, en esta parte de acá, después, ¿qué puedo decir acá? Aquí en el compresor siempre vamos a tener que es una compresión isoentrópica. Entonces, S1 va a ser igual a S2. En el condensador la presión va a ser constante, pero aquí las temperaturas van a ser distintas. T3 va a ser distinta de T2. Aquí en la válvula de expansión siempre vamos a tener que H o entalpía 3 va a ser igual a la entalpía 4. Siempre, siempre, siempre. Ahora de mezcla va a salir mezcla y va a llegar en el evaporador a 1. Aquí la presión va a ser constante y la temperatura va a ser también constante. Hasta que llegue a, si en el estado 1 nos especifica, hay ocasiones en que no me dice que el estado 1 o la entrada del compresor es vapor recalentado, pero mientras no diga que aquí a la entrada es vapor recalentado, nosotros decimos que es vapor saturado y tiene título 1. Por lo tanto, presión constante y temperatura constante. Ya. Ahora, a la entrada estamos en vapor saturado y como decíamos, la entropía 1 va a ser igual a la entropía 2. Vamos a subir hasta cierta temperatura, hasta cierta presión y aquí tenemos la T2. Y también acá, esta de acá es la línea de presión y me dice que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Perdón, a la presión 3. Presión 2 igual a presión 3. Esta 2 de acá es la misma de acá. Aquí el título va a ser 0, X igual a 0, y tenemos la temperatura 3. Luego, en esta parte de acá, cuando hablamos de válvula, es un proceso real e irreversible. Siempre lo tomamos así. Así que estas líneas son continuas, pero esta línea de la válvula va a ser siempre segmentada. Y esta línea segmentada, que en realidad es un poco curva, va a ser la de la entalpía constante. Aquí en el estado 4 nos encontramos en mezcla y también podemos decir que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 4. Este es el gráfico temperatura versus entropía. Y aquí tenemos el otro gráfico que también nos puede pedir el ingeniero de presión versus entalpía. Aquí tenemos lo mismo, va a ser siempre de esta forma. La compresión va a ser así hasta aquí y desde vapor saturado hasta vapor recalentado, o sea que está fuera de la campanita, lo mismo que acá. Luego a presión constante, presión 3 igual a presión 2 va a ser igual. Luego a entalpía constante, podemos decir que H3 es igual a H4 y en esta parte también es presión constante. La presión 1 va a ser igual a la presión 4. Y en sí con esto ya podemos resolver todos los ejercicios del ciclo estándar de compresión de vapor, que es una modificación al ciclo de Carnot. Vamos a ir viendo un ejercicio. Me dice que un ciclo estándar de compresión de vapor desarrolla 15 toneladas de refrigeración. Estas 15, cuando me habla de toneladas de refrigeración, me está hablando del calor
del condensador. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ahí. Me dice que el refrigerante que estamos utilizando es Freon 12 y que funciona a la temperatura de condensación de 74,5. Voy a ir copiando esta gráfica de acá. Aquí abajo, para que nos vayamos dando idea. Me dice que la temperatura de condensación es 74,5. Lo que yo voy a decir es que esta temperatura de acá va a ser la temperatura 3. Esta de acá, temperatura de condensación, o sea, la temperatura a la que se condensa. Cuando se condensa quiere decir que está pasando de vapor a líquido, y cuando termina de pasar a líquido, esta es la temperatura. Sería de 74,5 grados centígrados. Y una temperatura de evaporación de menos 22,3. Entonces, a la temperatura de menos 22,3 grados centígrados va a suceder la evaporación. Es decir, si nos hemos olvidado, aquí tenemos el condensador y aquí tenemos el evaporador. Este es el compresor y esta es la válvula. No nos olvidemos que nuestra gráfica tiene que ser segmentada. Esta parte de acá de 3 a 4 por la válvula es segmentado. Entonces, uy, perdón. Lo que me pide es el efecto refrigerante en kilocalorías por minuto. Antes que nada, antes de mirar ya sea efecto refrigerante, caudal de refrigerante, potencia necesaria en el compresor, coeficiente de funcionamiento, la potencia por tonelada, todo esto recién lo vamos a poder hallar una vez que definamos todos los estados. En este caso solamente son 4. Podemos ir diciendo, porque por si acaso no es la misma fórmula del coeficiente de funcionamiento que hemos ocupado en los anteriores casos. Es decir, estos de acá ya no se ocupan en el ciclo estándar, solamente para el ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot o ciclo inverso de Carnot, no en el ciclo estándar. Pero sigue siendo la misma base. Calor del evaporador entre trabajo neto. Vamos a ir definiendo. Y tenemos el estado 1. El estado 1 de por sí ya decimos que estamos en X1 igual a 1, que es vapor saturado. De ahí lo que podemos decir es que tenemos la temperatura. Esta es la temperatura 1 y la temperatura 4. La temperatura 1 va a ser igual a menos 22,3 grados centígrados. Con estos datos nos vamos a tabla y sacamos lo que es presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. La entalpía 1 va a ser igual a la entalpía de vapor y la entropía 1 va a ser igual a la entropía del vapor.
Y con eso vamos a tener, no sé si quieres que la muestre la gráfica en la tabla. Vamos a buscar la temperatura de menos 22,3. Aquí está. Y son esos valores de ahí. Menos 22,3. Esto de acá. La presión va a ser igual a 1,406 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La entalpía de vapor va a ser igual a 42,44 y la entropía de vapor va a ser igual a 0,16969. Esto va a estar en kilocalorías sobre kilogramo y esto va a estar en kilocalorías sobre kilogramo Kelvin. Ahora vamos a tener el estado 2. Tenemos el estado 2 acá. ¿Qué es lo que conocemos? Primero, que nos lo había dado en el enunciado, que tenemos la temperatura 2 va a ser igual a 74,5 grados centígrados. Y tenemos que la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Aquí lo notamos, entropía 2 igual a entropía 1. Entonces, a la temperatura de 74,5, que está entre 70 y 80. 74,5, esta es, ajá, aquí, entre 70 y 80. Interpolando, vamos a tener que, ay, me olvidé de copiar la entropía. 0,16969 kilocalorías por kilogramo Kelvin. Entonces, a esta temperatura vamos a sacar entropía de líquido y entropía de vapor para ubicarnos en qué estado estamos, aunque sabemos que nos va a salir vapor recalentado. Si nos fijamos a 70 grados centígrados, la entropía de vapor es 0,1643. Incluso a 80 grados centígrados estamos con 0,1639 y aquí nosotros tenemos 0,1696. Entonces podemos decir que la entropía 2 es mayor a la entropía de vapor. Y cuando sucede eso de que este número es mayor que estos dos de acá a esta temperatura, es que estamos en vapor recalentado. Y necesitamos irnos a tabla de vapor recalentado. A ver, a la... nos da temperatura. Para hacernos más fácil y no estemos tanteando, decimos que la presión 2 igual a la presión 3. Esta no es la temperatura 2. Si nos fijamos, la temperatura 2 se encuentra por aquí. Lo que va a hacer es que
la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Y ahora sí necesitamos el estado 3. El estado 3 va a ser igual. La temperatura nos la da de datos 74,5 grados centígrados. X3, como está en la línea de saturado, es igual a 0. Y nos vamos acá. Interpolando me da que la presión 3 va a ser igual a la presión de saturación a esa temperatura y va a ser 21,09. 21,09 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía de líquido, la entropía 3 va a ser igual a la entropía de líquido, y estos valores me dan 26,90, 26,9 kilocalorías sobre kilogramo, y la entropía me da 0,09171 kilocalorías. Laura, ¿esos valores los sacas interpolando nomás? Sí, interpolando. Aquí tengo el valor de 70 y el de 80 en esta tabla. Ah, por lo que no hay el Ajá, 74. ajá. Ah, ya. Es simplemente con la interpolación. Y lo importante yo creo que aquí sería la presión, porque la presión la vamos a repetir acá. Y la entalpía, porque para el estado 4 la entalpía es constante. Entonces esos valores tienen que estar bien interpolados porque si no nos puede variar el ejercicio. Kilocalorías, kilogramo, Kelvin. Ahora podemos decir que la presión 2 igual a la presión 3 va a ser igual a 21,09 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora recién nos vamos a tabla de vapor recalentado. Nos vamos a la presión de 21,09. A ver si tenemos algo aproximado. Decíamos que la presión 2 iba a ser igual a la presión 3. Estamos buscando en tabla. Y tenemos aquí 21,1. Entonces, más o menos por aquí podemos aproximar. Esto va a ser aproximadamente 21,1 kilogramos que lo sacamos de acá. De aquí. Estamos en esta parte de acá. Vamos a ocupar este cuadradito de acá. Y necesitamos guiarnos con el otro dato que es la entropía. 0,16969. Entonces el 0,16, aquí está 88 y aquí está 17 ya. Entonces está entre estos dos valores de acá. Como nosotros necesitamos la entalpía igual va a estar entre estos dos valores de acá, y la temperatura en grados centígrados igual va a estar entre estos dos valores de acá. Entonces interpolamos así y vamos a tener, o también yo recomiendo siempre interpolar porque a veces, o cuando me tocó a mí pasar con el ingeniero, él fue bien exacto con los decimales. Entonces desde ahí me quedé como que sí o sí, él pide que hasta las interpolaciones, si tiene como 9 números, los pongas los 9 números. Pero ya, ahora en este caso
creo que está bien cerca a lo que es 0,1688. Entonces, vamos a aproximar a ese valor a 0,16886. Y con esto vamos a sacar la entalpía 2 y la temperatura 2. La entalpía 2 va a ser igual a 53,78. 53,78 kilocalorías por kilogramo. Y la temperatura 2 va a ser igual a 87,7. 87,7 grados centígrados. Ahora, algo que sucede cuando acercamos los valores es que a veces no hay mucha diferencia entre esto de acá con esto de acá. O sea, puede que esto simplemente llegue en línea recta, pero hasta aquícito. Y la temperatura en vapor recalentado sea aproximadamente esta. Y si nosotros aproximamos a un dato, a un valor, puede que tengamos un dato aproximado menor a esta temperatura, pero eso no tendría sentido. Nuestra gráfica, por más que acerquemos los valores, tiene que tener sentido. Y ahorita estamos sacando la temperatura 2 de 87,7 y esa tiene que ser mayor a la temperatura 3. Ahora no nos está variando, pero puede suceder. Después de esto ya tenemos definido el estado 2. Vamos al último y tenemos estado 4. Lo que tenemos de dato para el estado 4 es la temperatura. La temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 1. Tenemos temperatura 4 igual a la temperatura 1 de menos 22,3 grados centígrados. Ahora, lo que tenemos también es que al pasar por la válvula la entalpía va a ser constante. Entonces, H4 va a ser igual a H3 igual a 53,78 kilocalorías por kilogramo. Con estos dos datos nos vamos a la tabla de saturado. Nos vamos hacia aquí arriba y a la temperatura de comparamos, tenemos la entalpía de 53,78 y aquí las entalpías a 22,3 son 3,77 y menos 22,3, 3,77 y 42,40.